Pues buenas tardes a todos. Gracias, Albert, Julio, por vuestras palabras. Y bueno, la verdad es que es un reto difícil enfocar este tipo de charla ante una audiencia que se me antoja bastante heterogénea. Voy a intentar destacar algunos aspectos muy generales de las encefalopatías epilépticas y de la genética, tal como nos enfrentamos a ella tanto en la clínica como en el laboratorio de investigación. Y bueno, intentar explicar un poquito cómo abordamos al paciente con una enfermedad rara y en concreto con una encefalopatía epiléptica de inicio precoz. Este sería un poco el índice de los aspectos que quiero tocar: el concepto de encefalopatía epiléptica y de enfermedad rara, los genes y vías genéticas implicados en este grupo de enfermedades, cómo la secuenciación masiva ha impactado sobre nuestra capacidad diagnóstica en neurología pediátrica. Perdón. La importancia de conocer las mutaciones de novo en este contexto de las encefalopatías epilépticas y el estudio del exoma. Soy consciente de que a lo largo de la mañana ya se ha hablado de muchos de estos temas. Espero, en fin, quizás ser algo reiterativo, pero si puede contribuir a aclarar algún concepto, espero que sea útil. El manejo del Big Data en este contexto clínico, más que de investigación. Y por último, ¿qué ocurre cuando después de todo este periplo pues nos encontramos con un resultado negativo de todas las pruebas de secuenciación masiva y cómo enfocamos, pues en otras palabras, las enfermedades ultra raras? Bien, nuestra actividad en la sección que yo dirijo se centra mucho en las enfermedades neurológicas raras de inicio precoz, en diversas partes o diversas especialidades, como puede ser la epilepsia, el neuromuscular, las metabólicas. Como saben, se define la enfermedad minoritaria o rara como aquella que afecta a menos de 5 individuos en 10.000 ciudadanos, según la definición operativa de la Unión Europea. Esto significa 30 millones de ciudadanos europeos y aproximadamente 3 millones en nuestro país. Bien, las enfermedades raras comparten una serie de características que yo creo que van a ser muy familiares para muchos de los que estamos aquí, a un lado u otro de la mesa, pero que son crónicas, progresivas, a veces son degenerativas, no siempre, y a menudo ponen en peligro la vida de los pacientes. Además, generan una discapacidad importante y, por lo tanto, la calidad de vida queda comprometida por la pérdida de autonomía. Hay un alto nivel de dolor y de sufrimiento para el paciente y para la familia. En general, no en todas, pero en general no existe una cura eficaz o efectiva. Sabemos que se estima entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras, pero muy destacable, 75% de estas afectan a los niños. Y un 30% de estos pacientes con enfermedades raras o bien tienen enfermedades que son devastadoras, y además prácticamente el 80-85% de ellas tienen un origen genético, de ahí este enlace entre la genética y el concepto de enfermedad minoritaria. Hay una serie de problemas que son muy transversales en todos estos enfermos. En primer lugar, la dificultad del acceso al diagnóstico. Este paso tan simple como es saber qué es lo que tiene el paciente ya plantea un reto por sí solo. Cuando llegamos a él, a menudo es con retraso, y para diferentes enfermedades se ha calculado que a pesar de disponer de un test directo, en general un test genético, otras veces no genético, puede ser bioquímico, que podría conducir al diagnóstico, digamos, de manera rectilínea, el retraso se estima entre 5 y 8 años en muchas de esas enfermedades, lo cual no solamente demora un posible tratamiento, sino que mantiene a las familias en vilo con la incertidumbre, pues, de conocer cuál es el mal o la afectación que tiene el paciente o el niño. Bien, cuando llegas al diagnóstico no encontramos información. Otro de los problemas que a menudo pues complican la situación. Bueno, ya sabemos qué tiene, pero no sabemos cómo va a ir, no sabemos qué pasará pues a medio o largo plazo. Eso deriva de una falta de conocimiento científico. Muchas veces ya conocemos el gen, pero no sabemos exactamente el gen que hace, cómo podemos modificar su función. Eso tiene, por supuesto, unas consecuencias sociales muy duras para todos, los pacientes en particular. Y también ese mismo desconocimiento científico y médico de mecanismos subyacentes pues también
impactan en el hecho de que los cuidados de salud son pobres por ese desconocimiento, y además por la superespecialización que es necesaria para el manejo de todos estos pacientes, pues existen inequidades y dificultades en el acceso al tratamiento y a los cuidados, porque evidentemente solo se pueden facilitar en centros expertos dentro de lo que se puede considerar experto en estas enfermedades tan raras. Pasando al tema del diagnóstico, quería destacar que una de las cosas que hemos tenido que cambiar el paradigma es que antes podíamos hacer un diagnóstico clínico de las enfermedades, podíamos decir, bueno, su hijo tiene pues, un síndrome de West o tiene una encefalopatía epiléptica si queríamos ser más amplios, y parecía que ya teníamos un diagnóstico. Hoy en día solo con criterios clínicos no sabemos suficiente, no podemos decir si va a ser un West que va a ir bien o va a ser un niño con un síndrome de West que no va a ir tan bien. Del mismo modo, si cogemos los criterios genéticos solos, nos ocurre un poco lo mismo. Nos dicen, tienes una mutación en el gen X. Bueno, esa mutación puede tener un efecto devastador y ser muy grave para el neurodesarrollo, o quizás es mejor tolerada. Es decir, tampoco nos podemos guiar solamente por el diagnóstico genético. Y de hecho, hay una gran variabilidad clínica y muchas veces las entidades que ya conocemos, como pues, no sé, el mismo síndrome de West que hablaba hace un momento, pues son la punta del iceberg de todo lo que puede ocurrir con mutaciones en un determinado gen. Por otro lado, el abordaje clásico de ir pidiendo pruebas una detrás de otra, pues a menudo conduce a odiseas genético-diagnósticas interminables, no solo para los médicos, sino obviamente para las familias. Y además hemos ido descubriendo en los últimos 4 o 5 años que muchas de las asociaciones que teníamos creadas entre variante genética y enfermedad no son ciertas. Y a medida que disponemos de más datos poblacionales, vemos que algunas variantes que creíamos que causaban enfermedad no es así, y algunas variantes que se estimaban benignas, pues quizás están causando enfermedad. Por lo tanto, todo eso complejifica muchísimo y voy a ir insistiendo a lo largo de la charla en la dificultad de conducir estos estudios, ¿no? Este sería un poco el enfoque tradicional, ¿no? Cuando no sé si, supongo que es este, ¿no? Cuando pues teníamos un paciente que iba al médico, que se hacía un diagnóstico de sospecha, si teníamos suerte y el médico era muy experto, pedía un test y a lo mejor acertaba el diagnóstico y se confirmaba. Bueno, hoy en día la situación es distinta y muchas veces tenemos ya un conglomerado ya de entrada, el paciente entra, yo prefiero decir la familia o el niño, entra en la consulta, a lo mejor vienen con un panel de NGS ya hecho debajo del brazo o incluso un exoma, traen los resultados, o sea que tenemos ya el laboratorio desde el principio, los datos de secuencia, y tenemos que actuar con toda esa información y tratar de conjugar la información molecular con la clínica y ver de cuadrarlo para llegar al diagnóstico final. Esto además también ha cambiado un poco la situación como nos relacionamos con las familias por aspectos tecnológicos, como pueden ser el Big Data, los registros de pacientes, a las bases de datos, a los cuales tiene acceso muchas veces más rápido la familia que el médico. Y además tiene, como es lógico, más tiempo y más dedicación. De manera que, bueno, pues Neurology meets Facebook, ¿no? En algunos casos. Esta es un poco la actualidad. Entonces, en estas enfermedades raras tenemos que más del 50% de los pacientes carecen de diagnóstico específico y esto pues realmente nos supone un desafío que por supuesto no es un desafío de tipo personal al médico, sino que es de resolver el problema del enfermo. Bien, veamos. Entonces, volviendo al concepto ya de encefalopatía epiléptica, dentro de este paraguas grande de las enfermedades raras, pues serían aquellos trastornos en los cuales las anomalías epileptiformes por sí mismas se entiende que contribuyen al deterioro progresivo de la función cerebral. Es decir, partiendo de una situación X, sea de normalidad o sea de un trastorno del neurodesarrollo, el hecho de tener crisis puede empeorar el pronóstico. Este sería el concepto que está algo discutido porque clásicamente al utilizar ese término se pretendía dar un gran peso a las consecuencias de las crisis. Después, por supuesto, en el otro lado del péndulo están todos aquellos que opinan que ya se trata de cerebros que su morfogénesis, debido a las mutaciones, no ha sido correcta y que, por lo tanto, las crisis son una manifestación más de los síntomas, pero no realmente la causa del problema.
y probablemente la verdad esté entre medio, y hay algunos casos en donde esto es 100% cierto y en otros casos pues las crisis realmente empeoran el pronóstico y tenemos ejemplos como la esclerosis tuberosa y otras enfermedades. Por tanto, dentro de ese grupo de encefalopatías epilépticas tendríamos un subgrupo que serían las de inicio precoz, por sus siglas en inglés, ¿no? Early Infantile Epileptic Encephalopathy. Y este grupo se caracterizan porque las epilepsias son de difícil control, porque tienen anomalías persistentes en la función de la corteza cerebral, con actividad epileptiforme entre medio de las crisis, y pueden tener estos problemas, ¿no?, de deterioro neurológico, que no siempre es progresivo, insisto, muchas veces puede ser muy estático, y a veces el pronóstico puede ser malo, otras veces no. O sea que esto sí que tendría que matizarse. Lo que sí es cierto es que en el primer año de vida es cuando más a menudo vemos debutar estas enfermedades. Hay varios cuadros clínicos que intentan agrupar a estas encefalopatías, pero tienen en común, como decíamos, pues su inicio precoz, la resistencia a los tratamientos habituales, que a menudo son genéticas pero no siempre, y hay una serie de síndromes como los que aquí están anotados y que probablemente ya sonarán por lo que se ha discutido a lo largo del día de hoy. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de un paciente con el cuadro clásico de espasmos infantiles, que es una de las formas de presentación habitual a lo largo del primer año de vida, con sus hallazgos neurofisiológicos o del electroencefalograma clásicos. Bien, este concepto de encefalopatía epiléptica de inicio precoz, aunque presumiblemente hay muchas causas genéticas, es cierto que también puede verse en malformaciones groseras del parénquima cerebral, del cerebro, lesiones adquiridas alrededor del parto o durante el embarazo, o errores innatos del metabolismo. Es decir, que hay otras causas que tenemos que descartar antes de pasar a las genéticas, que son las que yo me quería extender un poquito más. Bien, estas encefalopatías epilépticas, insisto de nuevo, nosotros estaríamos hoy centrados en este grupo, que son las de inicios, que desde aquí no puedo ver muy bien. Son las de... Bueno. Las de inicio más precoz, seguiré con el ratón, y que incluyen pues, los espasmos epilépticos del síndrome de West, la epilepsia migratoria maligna del lactante, el síndrome de Ohtahara. Veis que aquí no hablamos de genes, sino que hablamos de síndromes clínicos. Y como vemos que el concepto de encefalopatía epiléptica no se restringe solamente a este primer año de vida, sino que hay otras variantes que pueden aparecer más tarde a lo largo de la vida. Bien, el estudio de los genes que afectan a los niños con estos trastornos pues tiene una historia, en fin, bastante bien caracterizada, y en una primera época, de la cual hablaré ahora a continuación, pues podríamos hablar de la era de las canalopatías, ¿no?, en el cual se empezó a pensar que la mayoría de epilepsias estaban causadas porque había canales iónicos en la membrana de las neuronas que estaban alterados, y ese desequilibrio en los iones al lado y lado de la membrana hacía que las neuronas fuesen más excitables y por lo tanto se desencadenasen las crisis. Obviamente esta no era la única consecuencia de estos trastornos iónicos, sino que también eran importantes durante el desarrollo, y muchos de los genes que se identificaron en esta época lo fueron porque ocurrían dentro de familias y había varias generaciones con individuos afectos, y eso permitió en aquella época hacer análisis de ligamiento, ir acotando dentro del genoma dónde podía estar la mutación por unos procedimientos de análisis de ligamiento a escala genómica, y se identificaron una serie de genes. Esto durante muchos años había muy poquitos conocidos. Después ha ocurrido lo contrario. Después de una época de transición hemos llegado a la época actual, que aún sigue en expansión. Aquí el gráfico es hasta 2015, y aquí es todo lo contrario. Nos encontramos muchas veces con enfermedades de las que hemos llamado raras, ultra raras. Aprovecho para comentar, ultra raras, menos de 1 en 50.000 habitantes de la población, y en este caso lo que se ha hecho es ir a la secuenciación de casos extraordinariamente graves que han motivado pues, una mayor celeridad en los estudios, y entonces están apareciendo genes que cada uno de ellos no afecta a muchos pacientes, sin embargo sí que comparten los aspectos clínicos, ¿no? O sea que es
Aquí eran probablemente formas comparativamente más leves, porque tenían que pasar de una generación a otra y permitían este abordaje de estudio en familias. Ahora ha sido un poco lo contrario y estamos pues en una fase de continua aparición, como un poco más adelante comento. En general, cuando descubrimos un nuevo gen, pues necesitamos o una de dos, o que alguien haga un estudio funcional, ¿no? En el cual pues, se demuestre en el laboratorio que ese gen altera la función celular, en el sentido que pueda promover una mayor excitabilidad de las neuronas, o bien la replicación en un estudio independiente en un segundo paciente. Y aquí tenemos un poquito, pues para diversos genes que se han descrito recientemente, el tiempo en años, y podemos ver cómo a medida que avanzan, ¿no?, las descripciones, cada vez el tiempo es probablemente más corto en replicarlo en un segundo paciente gracias a la mayor extensión de estas modalidades diagnósticas. Y aquí tenemos una prueba, por ejemplo, esta lista de encefalopatías epilépticas de inicio precoz, hasta la forma 28, que estaba descrita en 2014. En verde tendríamos genes que podríamos considerar canales iónicos, y en rojo proteínas sinápticas, y vemos que bueno, pues había bastantes formas, algunas eran de herencia dominante, otras recesiva, otras ligadas al cromosoma X, pero esto era el acumulado. En 2015-2016 se describieron todas estas nuevas formas, es decir, que estamos ante un reto diagnóstico muy importante, con descripción de genes y por lo tanto muchas veces con anomalías que son casi privadas de unas pocas familias. Un poco por insistir en lo que decía al principio, ¿no?, la dificultad de generar conocimiento en cada una de estas enfermedades, y probablemente tenemos que ir a estrategias que, sea a través de las nuevas terapias avanzadas, de edición génica, etcétera, puedan ser útiles para todos estos trastornos. Es muy difícil investigar en cada uno de estos trastornos en paralelo, porque no existe esa masa crítica de científicos ni de médicos que puedan hacer eso. Bien, ¿qué vías y qué genes están implicados en la neurobiología de estas enfermedades? Pues bueno, por un lado tenemos los genes que hacen que la señalización rápida de las neuronas ocurra, ¿no?, de una neurona con la siguiente. Y aquí tenemos los canales iónicos, que dejan pasar diferentes tipos de iones. La mayoría son cationes de carga positiva. Tenemos también algún anión, como el cloro. Y estos canales se abren o cuando llega un potencial, es decir, un cambio en la carga eléctrica, lo que llamamos una despolarización a la membrana de la neurona, o cuando se une una molécula ligando a un receptor. Por otro lado, tenemos algunos genes implicados en neurosecreción, es decir, como es el caso de Syntaxina Binding Protein 1, de la maquinaria sináptica, donde se va a liberar la vesícula sináptica y se va a recaptar. Y luego tenemos en la segunda neurona, veremos ahora en un esquema, los receptores, transportadores y moléculas que tienen que ver con el metabolismo de los neurotransmisores, como puede ser el glutamato, el GABA o la acetilcolina. Y luego, que no entraré en detalle, hay algunos genes que también tendrían que ver con sinapsis y que participan en la citoarquitectura del cerebro, o sea, no tanto en un canal iónico, sino ya como es el cableado, el wiring del cerebro, ¿de acuerdo? Algunos de ellos durante la morfogénesis, durante la formación del cerebro, y algunos incluso como regulación epigenética, como en el síndrome de Rett, en mecanismos posteriores, ¿no?, que van a conseguir una mayor o menor eficiencia de esas sinapsis. Bien, voy a pasar rápido por esto. Los canales iónicos son muy importantes, suponen en conjunto casi un 1% del genoma, es decir, una familia de proteínas muy importante. Aquí tendríais un poco cómo están situados en su estructura, ¿no?, en la membrana que hay en la célula, esta membrana lipídica, y si lo desplegamos podemos ver que casi todos tienen esta estructura con estos dominios, y aquí hay un poro a través del cual entran o salen los iones, ¿de acuerdo? Y además hay también un sensor de voltaje en una de las partes de la proteína. Las mutaciones que están o en el sensor de voltaje o cerca del poro son las que más pueden afectar la función de estos canales y por lo tanto se suelen asociar con formas clínicas, con lo que nosotros llamamos fenotipos más graves. Y aquí tendríamos otro modelo que sería
un receptor colinérgico, en este caso está formado por diferentes subunidades, pero también le va asociado un canal iónico a través del cual pues, entran los cationes. Podemos ver que, como decía en la diapositiva anterior, algunos de estos canales se abren cuando llega el potencial de acción y hay una descarga eléctrica, para que nos entendamos, y otros son activados, como el de la acetilcolina, por la unión del neurotransmisor específico. Aquí tendríamos un poco un esquema para ver en situación de apertura o de cierre, y recordar que estos canales se encuentran en los axones de las neuronas, es decir, en los cables, ¿no?, en la terminal presináptica y en la dendrita postsináptica. Tenemos diferentes tipos de canales y en realidad los que se abren al unirse un ligando son más los postsinápticos y los que van activados por voltaje son más los presinápticos. Bueno, entonces, Canaletto, como sabéis, debía de estar predestinado porque nació en Venecia, se pasó la vida pintando canales y además se llamaba Giovanni Canal, ¿no?, apodado Canaletto. Bueno, algunos neurólogos pues tenemos la tentación también de trabajar en los canales y un poco, aquí quería un poquito hacer un resumen de este proceso, ¿no?, en donde tendríamos, ¿no?, el potencial de acción que viaja por este sería la neurona presináptica y esta sería la postsináptica. Supongo que todo esto suena ya de la mañana. Cuando el potencial de acción arriba a la sinapsis, se activan estos canales de calcio y al penetrar el calcio hace que estas vesículas sinápticas se acerquen a la membrana presináptica y secreten el contenido. En general pues va a ser un neurotransmisor que puede ser pues, mayoritariamente excitador, como es el glutamato, y aquí tenemos de nuevo los canales de calcio, y este neurotransmisor va a hacer sinapsis aquí, en la neurona postsináptica, uniéndose a estos receptores, y por otro lado después se completará, ¿no?, pues la despolarización de la célula cuando se activan los canales de potasio. Entonces, a través de la salida de potasio, pues se recupera el potencial de reposo y cesa la transmisión sináptica. Bueno, entonces, en este grupo de enfermedades tenemos los canales de sodio como muy importantes. Estos facilitan la despolarización de las neuronas, y cuando hay mutaciones que retrasan la inactivación del canal, es decir, el canal sigue activado más tiempo, tenemos síndromes epilépticos. Algunos son relativamente benignos y los podemos ver en individuos adultos pues que tienen, pues se puede transmitir a la descendencia, como es este síndrome de aquí, que señalo, de la epilepsia genética con convulsiones febriles plus. En otros casos está el síndrome de Dravet, que pienso que pues tiene algunos puntos de contacto con todo lo que estamos hablando hoy, y son mutaciones más graves que truncan la proteína. En fin, tenemos diversos fenotipos asociados a diferentes canales de sodio, algunos tan graves como el síndrome de West. Por otro lado, tendríamos mutaciones en los canales de potasio que harían lo contrario. Si los canales de potasio tienen que repolarizar, es decir, volver la membrana al potencial de reposo, al potencial negativo de reposo, pues esto tendría más dificultad de ocurrir por una mutación en estos canales. Y de nuevo, veis algunos personajes aquí conocidos, como el síndrome que hablábamos antes de la epilepsia parcial migratoria del lactante, y algunas encefalopatías epilépticas por mutaciones en KCNQ2, que de hecho guardan mucha similitud con las por sintaxina binding protein 1, y de hecho un artículo de los más recientes incluso implica que el funcionamiento de ambas proteínas está ligado. Bien, voy a pasar esto. Sería un poco la misma historia, viendo los protagonistas, pero bueno, esto lo voy a pasar. Entonces, en segundo lugar, después de los canales iónicos, tenemos los receptores de glutamato, que en los últimos pocos años, aunque lo habíamos sospechado ya desde hacía mucho tiempo, porque es el neurotransmisor más abundante en el cerebro, pues que tenía que tener una relevancia. Además es un neurotransmisor excitador, y realmente se han demostrado mutaciones en los receptores de glutamato en todos estos son genes que codifican para receptores de glutamato en diferentes síndromes de encefalopatía epiléptica.
Algunos de ellos llevan unido también un canal iónico, por lo tanto serían lo que llamamos receptores ionotrópicos, pero algunos son metabotrópicos y lo que hacen es lo que se llama un sistema de señalización hacia dentro de la célula que hace que se activen otros procesos, en lo cual no entraré, pero algunos de los genes pues, actúan más a través de alterar esos procesos intracelulares. Y por último, el neurotransmisor inhibidor por excelencia, que es el GABA, sería un poco la contraparte del de glutamato, pues vemos que también se han descrito ya mutaciones y muy específicamente en la subunidad 1, la GABRA1, en pacientes con encefalopatía epiléptica. Bien, la vía sináptica, pues como decíamos, se inicia con esta atracción, cuando se activa el complejo de proteínas SNER de la vesícula sináptica hacia la membrana. Con los cambios estructurales aquí participa sintaxina binding protein 1, junto con muchas otras proteínas del complejo. Y cuando se produce la entrada de calcio que acabamos de explicar, pues es cuando ya se produce la secreción del neurotransmisor para posteriormente reciclarse tanto las proteínas SNER como la vesícula vacía. Y aquí hay ejemplos de genes como es dinamina 1 y sintaxina binding protein 1 que nos han hecho dar este salto conceptual de dejar de hablar de canalopatías a hablar de sinaptopatías como un concepto mucho más amplio en este campo de las encefalopatías epilépticas precoces. Bien, entonces quedaría, vamos a ver si en unos 15 minutos o 20, la evaluación genética de estos pacientes. ¿Cómo lo afrontamos? Con este conocimiento que tenemos a nivel fisiopatológico y de genética en los años recientes. Bien, ya hemos insistido en que el estudio gen por gen tiene un bajo rendimiento y un alto coste y se nos plantean varias opciones, como puede ser la utilización del exoma completo, whole exome sequencing, el genoma completo, el exoma clínico, que es un exoma reducido a solamente los genes conocidos que causan patología, los más frecuentes, que es alrededor de 4.000 o 6.000 según la versión, o paneles multigen, como los paneles llamados de epilepsia en este caso. Bien, el impacto de utilizar esta tecnología de nueva generación sería, por supuesto, un diagnóstico precoz. Muchas veces conocemos un fármaco que puede ser más adecuado. Evidentemente, despejar dudas pronósticas, no siempre, pero en muchos de los casos, sobre todo si la mutación es conocida. Con el gen conocido a veces no es suficiente para hacer un pronóstico. Planificación familiar, por supuesto, consejo genético, se puede afrontar después de conocer el diagnóstico, o en casos que empiezan a emerger, pues medicina de precisión por fármacos o incluso por medidas específicas que permiten prevenir las crisis asociado a determinado tipo de mutaciones, probablemente los paneles van a tener ya poca vida y vamos a pasar al exoma, y un poco nuestro procedimiento o protocolo diagnóstico incluiría para cualquier paciente que tiene epilepsia y además uno o más de estos signos, un retraso en el desarrollo, una discapacidad intelectual, un trastorno del espectro autista, que ha desarrollado espasmos infantiles o que ya tiene alguna anomalía congénita, pues posiblemente, si la respuesta es sí, deberíamos pasar por realizar un microarray, una prueba para mirar si hay alguna duplicación o deleción en algún cromosoma. Si la respuesta es no, probablemente tenemos que pasar a un panel o incluso al exoma. Esta es una propuesta de la Sociedad Internacional de Epilepsia en octubre de 2016, pero cada vez salen más abogados o más gente que aboga por el exome first enfoque, que sería ir directamente ante estos cuadros tan complicados, ir directamente al exoma. Exoma que básicamente lo que hacemos es pues romper la molécula de ADN en muchos fragmentos, los cuales después de unirlos a los adaptadores los podemos capturar, y después pues todo esto se amplifica y podemos tener toda la secuencia. Después se tiene que alinear, evidentemente, todos estos trocitos, y podemos tener toda la secuencia alineada en cuestión técnicamente de pocos días, de análisis pues
Depende de la disponibilidad de bioinformática, pero probablemente en unas semanas se puede tener el análisis de este tipo de estudios. Voy a pasar esto. Básicamente son los tipos de archivos con los que trabajamos. En 2014 nos encontrábamos aquí. Habíamos pasado de no saber nada, ¿no?, de tener problemas para generar datos, a generar demasiados datos, ¿no?, datos que no teníamos tiempo material de interpretar, ¿no? Este era el cálculo, ¿no? Prácticamente cuando tenías una variante en un individuo, y después veréis cuántas variantes tenemos cada uno de nosotros, pues podías, dependiendo de si tienes literatura sobre ese tema para leer o no, pues cada una de ellas tenías que dedicar un tiempo, y si teníamos 300 variantes, o sea, imposible de asumir. Esto, afortunadamente, gracias a la secuenciación de más y más individuos con y sin patología, hoy en día tenemos filtros mucho más potentes y, por tanto, el número de candidatos que encontramos en cada paciente es mucho menor, y aún y así siempre son más de los que habitualmente, de los que desearíamos, que necesitaríamos que fuese un test que nos diese respuesta, y tenemos que volver, o el genetista tiene que volver, el biólogo molecular, hablar con el clínico, hacer una ronda de curación, digamos, a ver con cuáles nos quedamos, volver a ver si cuadra, y después a veces de darle varias vueltas, volviendo a aquella primera diapositiva donde hacía coincidir el diagnóstico clínico con el molecular, pues llegar a una coincidencia. Y este sería un poco, ¿no?, como se puede ver aquí, pues tenemos aproximadamente 3 millones de SNPs, esto quiere decir Single Nucleotide Polymorphisms, o sea, variantes, de las cuales solamente entre 20 y 25.000 están en la región codificante, es decir, corresponde a exones que están implicados en la codificación de proteínas. Muchos de ellos son potencialmente importantes porque producen un cambio en la traducción, es decir, si lo hiciésemos el paralelo de un libro o de un texto, ese cambio nos cambiaría la letra, por lo tanto le llamaríamos no sinónimo. De estas, entre 200 y 500 los podríamos considerar no descritos y, por lo tanto, potencialmente malos, ¿no? Y de aquí terminamos viendo un poquito el análisis de este grupo, de cuántos pueden tener que ver con el sistema nervioso, etcétera, etcétera, con algunos genes potencialmente patológicos. De manera que esto, si después de hacer el exoma a un paciente damos con una variante descrita en un gen descrito, el proceso es corto. Si no ocurre esto, el proceso es largo. Y muchas veces los papás, pues las familias sentadas al otro lado de la mesa, pues ¿y dónde está? ¿Y el resultado no ha llegado? Bueno, no ha llegado porque como comunidad científica aún tenemos cosas que aprender, ¿no? No un hospital en concreto, sino toda la comunidad. Y normalmente pues intentamos filtrar de una forma endiana, ¿no?, empezando por los genes core, ¿no?, que pensamos que son los más probables, pero si no tenemos que ir ampliando y analizaríamos todas las proteínas sinápticas, y si no, al final los 20.000 genes o 20 y pico mil del genoma. No existe, como decía, una asociación genotipo-fenotipo muy clara, pero sí que es verdad que para algunos de los síndromes clínicos que hoy hemos hablado, pues algunos de los genes, pues se ha establecido una cierta correlación, pero esto realmente se sostiene poco cuando abrimos el foco y miramos series grandes de pacientes. Como bien dice aquí, pues estas asociaciones están muy debilitadas por el solapamiento que hay tanto a nivel de genes como a nivel de síndromes clínicos. En algunos casos el fenotipo nos ayuda, y no voy a entrar porque creo que se ha hablado y el doctor Raspall va a hablar de esto después, pero sí que es verdad que a veces pues algunos hallazgos de la resonancia, como aquí puede verse una atrofia del caudado, anomalías histopatológicas o incluso el patrón del electro, nos pueden ayudar a sospechar más un gen, pero esto no ocurre en la mayor parte de los casos. O pues la atrofia frontal, que tienen algunos niños con encefalopatía por este canal de potasio. Pero digamos que es difícil, a partir de los datos clínicos clásicos que solíamos tener los médicos, hacer un diagnóstico genético de sospecha demasiado fundado. En algunos casos no solo hay encefalopatía epiléptica, y entre ellos está syntaxina binding protein 1, sino que hay movimientos anormales, como de movimientos involuntarios en diversos genes que también ocasionan encefalopatía epiléptica.
Y ya la última parte que quería presentar es un poquito los resultados del estudio que hemos hecho en nuestro laboratorio, en este grupo de pacientes con encefalopatía epiléptica de inicio precoz. Destacar que hemos utilizado el análisis de tríos porque al tener las muestras de los padres nos ha permitido darle validez o no a estos miles de variantes o cientos de variantes que aparecen en cada individuo, y en general hemos podido trazar la herencia, y si se trata de una mutación que también tiene un padre que no está afectado, pues la descartamos, por supuesto dependiendo del tipo de herencia, de si es dominante o recesiva, o sea que esto nos ayuda bastante, y porque además hay un concepto importante que es todos los trastornos graves del neurodesarrollo se asocian en un gran porcentaje a genes que se conocen como intolerantes a la mutación, es decir, hay genes en los que muchos de nosotros tenemos variantes que se apartan de la secuencia de referencia y no pasa nada, es decir, que son genes tolerantes al cambio, y hay otros que lo toleran mucho peor. Y cuando se analiza este grupo, que lo podéis ver aquí en este estudio que se hizo hace unos años, donde tenéis la marca roja, si estos son todos los genes del genoma, este 5% tienen una muy alta intolerancia a la variación, y fijaros cómo se acumulan en las personas no afectadas, las variantes se acumulan más o menos de forma homogénea, y quizás un poco más en estos genes, pero en cambio, a la que hablamos de discapacidad intelectual y sobre todo de autismo, pues se acumulan más en este 5% de genes no tolerantes a la variación. Es un concepto interesante y que por ello la mayoría de mutaciones son de novo en estos pacientes, es decir, no las tienen los progenitores, sino que aparecen de novo. Y esto se demostró en estudios de muchos tríos, como este que procede del estudio internacional, ¿no?, EPI 4K. No voy a entretenerme en esto, solamente remarcar el porcentaje importante de mutaciones de novo. Bien. Y, por supuesto, en muchos de nuestros pacientes encontramos, probablemente estamos ya superando estas cifras, pero encontramos mutaciones de novo o otras que son de novo y son candidatas. Es decir, que tenemos que entrar en esa fase de estudio para determinar si realmente son las responsables o no de los síntomas. En este pequeño grupo de encefalopatías muy precoces, con debut todas ellas antes del primer año de vida, fíjense, ¿no?, que muchas de ellas no se pueden clasificar por la clínica, simplemente sabíamos que eran niños que empezaron a tener crisis muy pronto y que en general tenían trastornos del desarrollo. Pues hicimos este abordaje de tríos. Aquí tendríamos un poquito el impacto de los síntomas bastante grave, 100% de retraso en el desarrollo, 72% en el espectro autista, 75% seguían con epilepsia a lo largo de su vida y 83% tenían algún trastorno motor. Por lo tanto, aunque las etiquetas fuesen diferentes, la situación en la práctica era muy parecida entre todas ellas. Analizando los modelos de herencia dominante y recesiva, pues encontramos que el exoma completo permitía resolver pues prácticamente un porcentaje bastante alto de pacientes, pues más de un 40%, y en 11 más permitía identificar candidatos, algunos de los cuales tenemos el convencimiento que podrán ser nuevos genes para esta enfermedad, y solamente un 30% lo consideramos absolutamente negativo. Comparado con la peregrinación de resonancias repetidas, análisis, biopsias, etcétera, pues considero que es un rendimiento diagnóstico muy alto. Aquí lo tendríamos por genes, como podéis ver en nuestra serie Syntaxina Binding Protein 1 fue el más prevalente. Hay que decir que estamos hablando de un espectro muy precoz, de debut muy precoz, no de encefalopatías epilépticas del segundo o tercer año de vida. Incluso en las de inicio neonatal, o sea, en el primer mes de vida, tuvimos un porcentaje de éxito más alto, casi de un 70%, comparado con las que el inicio fue después del mes, que sigue siendo alto, pero mucho menos. Un 30% los consideramos resueltos. Esto tuvo después que hacerse en algunos casos estudios funcionales, creo que no tengo demasiado tiempo de entrar en esto. Bien, y ya un poco nos encontramos con la parte más de investigación después del exoma, ¿no? Intentamos, pues, cuando tienes una variante de significado incierto, una BUS, pues estudiar a la familia, por supuesto. En este caso no es necesario porque ya lo habíamos hecho
al utilizar la estrategia de tríos. En algunos casos, según qué gen salga, nos puede sugerir un estudio bioquímico en el paciente para ver si estamos en la pista diagnóstica correcta. A veces tenemos que mirar si tenemos células que pueden expresar ese gen. Por ejemplo, si tenemos un gen que sabemos que también se expresa en piel, podemos hacer una biopsia de piel y mirar si altera pues, el ARN de ese gen, si se altera el splicing en este caso, que sería uno de los tipos de mutaciones que encontramos. Podemos hacer estudios funcionales si disponemos de modelos, como pueden ser modelos de células o de animales. Podemos recurrir a bases de datos y como puede ser ClinVar y otras, para ver si las variantes están descritas, y por supuesto utilizar el contexto clínico para ver si tiene sentido o no, como ya he comentado. Mientras tanto, a veces no podemos utilizar la palabra mutación y preferimos hablar de variante en general. Aquí tenemos una lista de todo lo que nos salió en este estudio. Todo esto son genes que creemos son candidatos y que están confirmados, pero como podéis ver tenemos genes nuevos, tanto en el grupo de inicio precoz como en el grupo de inicio tardío, o sea, genes que estamos investigando los que podemos uno por uno. Una de las utilidades de llegar al diagnóstico genético también sería intentar orientar el tratamiento, y para algunos de estos genes pues vemos que quizás hay algunos fármacos que se ha descrito que pueden ser más útiles, es decir, que no solo tenemos la posibilidad del diagnóstico genético, sino utilizar algunas medicaciones que presumiblemente pueden ser más eficaces. No quiero cerrar este apartado sin comentar que lo que al final resulta de toda esta genética o este background genético que tiene cada individuo también está influido, por supuesto, por el ambiente, y ahí sí es donde yo creo que las familias, los estímulos que recibe el niño, los terapeutas, juegan un papel importante, y es bastante evidente que a través de todos estos mecanismos de modificación del genoma, lo que llamamos la epigenética, pues los estímulos que vienen de fuera, nutrición, estímulos metabólicos, homeostasis, que llega desde el ambiente, desde sensaciones, pues todo eso puede modificar, y de hecho lo vemos en el día a día, como el trabajo en diferentes entornos con diferentes niños con la misma mutación puede dar lugar a resultados funcionales, si no muy distintos, por lo menos sí con diferencias. Los genes desconocidos, pues muchas veces tenemos que utilizar cribado. Uno de los que hemos utilizado nosotros es no sé, esto se me ha cambiado de orden, bueno, uno de los que hemos utilizado es el pez cebra, y probablemente los recursos que tenemos sería revisar una y otra vez nuestros datos, compartir los datos con otros centros, con esfuerzos internacionales que están haciendo lo mismo, no guardarlos, digamos, en un cajón. Para aquellos en donde queremos tener un nuevo gen, pues hacer análisis también, funcionales, y ir al estudio del genoma para aquellos casos que consideramos definitivamente negativos después del exoma. Aquí hay algunas de las iniciativas internacionales en las cuales uno puede compartir sus exomas y sus datos, siempre lo anonimizamos. Nosotros estamos en el grupo Synapse, como os hablaré dentro de un segundo, y por supuesto volver a analizar esos datos. No es necesario, como nos está ocurriendo ahora, que la gente quiere volver a hacer un exoma, no es necesario volver a hacer un exoma, hay que coger los archivos y volverlos a mandar y utilizar nuevos modos de análisis y volverlo a cotejar con lo que se conoce 6 meses más tarde de cuando ese análisis se hizo por primera vez. Y ese es el futuro inmediato, no necesariamente recurrir a nuevas pruebas. Bueno, ya casi para terminar, hemos utilizado el pez cebra para estudiar algunas de estas mutaciones que nos parece que pueden ser patogénicas. Este es uno de los ejemplos, un receptor de acetilcolina que se expresa en el cerebro y en el cual hemos encontrado una mutación en una de nuestros pacientes. Hemos visto que altera a nivel celular la expresión de este receptor cuando hay la mutación, y además que no va al sitio donde tiene que ir, no va a la membrana, y luego cuando lo inyectamos y creamos estos peces cebra que portan la mutación, podemos ver, y este vídeo yo creo que no funciona, o quizás sí, no se mueven, ¿verdad? Aquí veis
¿no?, un atisbo de las larvas de pez cebra, podemos analizar sus movimientos y podemos ver cómo en el caso de las mutaciones los patrones de movimiento están alterados, que podría ser una pista hacia la patogenicidad. Y la otra cosa, por supuesto, colaborar, ¿no? Este es uno de los digamos, proyectos internacionales en los que estamos entrando todos nuestros pacientes que resultan negativos. Creo que esto es muy importante y además pues hay muchos países con enfermedades infrecuentes y como esta es una diapositiva reciente de este consorcio internacional donde se puede ver el gran número de genes, cómo están casi todos vinculados a la sinapsis y cómo hemos cambiado de lo que en 1975 llamábamos epilepsias idiopáticas a epilepsias genéticas, bien sea con un solo gen o con herencia compleja, mientras que siguen quedando el resto un poco parecidas, salvo quizás las autoinmunes y aquellas que diagnosticamos por la resonancia, pero el gran paquete de idiopáticas, como podéis ver hoy en día, pues la mayoría son genéticas. El genoma está a la vuelta de la esquina, estamos ya con primeros resultados en pacientes y creemos que posiblemente los genes que no están, las variantes que no están dentro de la zona codificante del gen, sino que lo regulan, las vamos a poder identificar por esta vía y también las deleciones que no podemos ver con las técnicas actuales como son el array. Y bien, ya quiero terminar y agradecer pues, a todo el equipo, tanto básico como clínico como colaboradores, y muchas gracias por su atención. Buenas tardes, gracias por la exposición y al organizador del Congreso, que está siendo muy didáctico y estamos aprendiendo mucho, la verdad. Mi pregunta iba un poco centrada ha basado una diapositiva en la cual daba respuesta con algunos medicamentos específicos a algunos síndromes. En este caso de nuestro síndrome, porque es nuestro, ¿no? ¿Tenemos algún tipo de avance en este sentido? ¿Hay algún medicamento relacionado con la edad o simplemente con el propio síndrome que os haya demostrado de alguna manera más efectivo? Gracias. Bueno, sí, la pregunta me parece muy lógica, ¿eh? O sea, yo no tengo conocimiento de un tratamiento que haya demostrado una eficacia superior. Hay que tener en cuenta que realizar un ensayo clínico con los números de pacientes, etcétera, es muy complicado, es decir, que es difícil. Mecanísticamente, quizás podría haber alguna hipótesis, yo desde luego, no sé, hay más compañeros hoy que podrán a lo mejor contestar la misma pregunta. No tengo conocimiento. Por lo que yo sé, por lo menos hay un grupo que está haciendo lo que llamamos el reposicionamiento, reprofiling de fármacos, es decir, ensayo de miles de pequeñas moléculas en modelos de disfunción de sintaxina y ver si alguno revierte el fenotipo, pero yo creo que todavía no tenemos resultados de eso, que sería el estudio de los americanos. Pero no sé más, no sé si alguien en la sala. Al hilo de eso, al decir bueno, que PP1 actúa sobre las vesículas sinápticas, tradicionalmente se venía diciendo que del levetiracetam que era el más apropiado. Luego, en la práctica, pues hay veces en que lo ha sido y otras que no. ¿Y el sucesor del levetiracetam? ¿Hay experiencia ya en Valdebrón con el sucesor, con el Prepiat? Sí, yo no lo he utilizado, no sé si el doctor Raspall tampoco, que compartimos los pacientes. Puede ser que merezca la pena probar. También es verdad, fuera de ser sincero, que la mayoría de pacientes que yo llevo, las crisis han dejado un poco de ser un problema. Es decir, que ¿no? Después de un cierto tiempo donde sí lo son, están bien controlados en cuanto a las crisis. Sí, otra cosa es el neurodesarrollo, es decir, claro, las crisis desaparecen en 6, 8, 10 años. Claro, pero ahí sí que habría una ventana de actuación que posiblemente dar un brivaracetam o un levetiracetam fundamentándose en modificar el neurodesarrollo, o sea, no tenemos unos... ¿Y habéis observado repunte en epilepsia con la adolescencia o no necesariamente? Bueno, claro, tengo que contestar con la experiencia de los casos, ¿no? Claro. En este caso. Y prácticamente podríamos decir que uno sí, uno no, con lo cual supongo que hay datos en la literatura, no es concluyente. Pero
vaya, mis pacientes pues ya de 14 y de 20 y pocos, pues hay uno de cada. Pero en general puede repuntar, pero eso, repuntar, no convertirse, en mi experiencia, en un problema permanente.